Hola, bienvenidos al webinar Defenderse sin atacar. En esta ocasión vamos a hablar de una cuestión que a todos nos ha supuesto algún momento de dificultad en nuestra vida. Vamos a hablar de ese momento en el que todos a lo mejor nos hemos arrepentido de decir una palabra de más, de decir una palabra violenta, de utilizar un comportamiento que no era el que los demás esperaban de nosotros. Incluso también de esos momentos en los que nos hemos arrepentido por no haber dicho algo, momentos en los que hemos sido demasiado recatados, demasiado prudentes, por no decir miedosos, lo cual es algo muy normal y por tanto muy humano. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es de la asertividad, esto es, de cómo mantener nuestro respeto sin tener que agredir el de los demás. Todos hemos tenido conflictos en nuestra vida. El conflicto es parte de la vida diaria, el conflicto es algo natural, normal y hasta incluso podemos decir que necesario. Incluso podemos citar a la Biblia en este momento y decir que en la Biblia se menciona que el conflicto entre padres e hijos es tan grande y tan habitual que uno de los 10 mandamientos lo dice expresamente: honrarás a tu padre y a tu madre. El conflicto entre padres e hijos es algo milenario y muchas veces existe el conflicto porque no hemos sido asertivos. En este caso hablaremos de qué es la asertividad y vamos a entrar un poco más en materia. Hablaremos de las diferentes posibilidades que tenemos a la hora de evitar los comportamientos asertivos, de evitar los comportamientos negativos, esto es, comportamientos demasiado sumisos o demasiado agresivos, y vamos a basarnos en tres elementos. En primer lugar, hablaremos de hablaremos de las competencias que vamos a tratar en este webinar, que, como decíamos, está compuesto por tres capítulos. En el de hoy va a ser un webinar de introducción. Vamos a hablar de tres elementos. Vamos a hablar de las competencias, en primer lugar, que va a tocar este webinar. En primer lugar, hablaremos de que la primera competencia es conocer qué es un comportamiento asertivo, pero para eso necesitaremos también conocer qué es un comportamiento agresivo y qué es un comportamiento pasivo. Una persona que es asertiva es una persona que no es agresiva y es una persona que no es pasiva. Definiremos qué son los tres elementos, pero fundamentalmente durante estos tres webinars nos dedicaremos a ver qué es la asertividad y cómo se pone en marcha. Por eso decíamos que la primera competencia es conocer, saber, no sospechar, sino conocer qué es un comportamiento asertivo. En segundo lugar, el segundo objetivo es desarrollar una actitud asertiva. Esto es, cómo ver las situaciones de una manera en la que no hay por qué perder o ganar, sino que simplemente podemos ser asertivos, podemos ser nosotros mismos y nadie tiene por qué perder, sino que todos podemos ganar. Es el conocido ganar-ganar del que siempre hemos hablado. Y en tercer lugar hablaremos de cómo adquirir esas técnicas asertivas de defensa personal. El nombre de defensa personal está muy pensado. ¿Por qué hemos hablado de defensa personal? Porque en la mayor parte de las artes marciales uno de los objetivos es que no hay por qué dañar al contrario, simplemente tienes que protegerte tú. Y de esa manera, las técnicas asertivas son muy parecidas a lo que se llama el jiu-jitsu o la defensa personal. Vamos entonces con de manera más concreta los contenidos que vamos a tratar en este webinar. En este webinar de hoy, que recordemos tiene dos continuaciones más. Vamos a hablar en primer lugar de qué es la asertividad. En segundo lugar diremos lo que no es asertividad. Esto es, hablaremos del comportamiento asertivo y del comportamiento, del comportamiento agresivo y del comportamiento pasivo, para distinguirlo del asertivo. En tercer lugar, hablaremos de qué ventajas tiene el comportamiento asertivo. Muchas veces podemos pensar que es mucho más útil dar un puñetazo en la mesa, o a lo mejor es mucho más ventajoso el, como decimos habitualmente, agachar las orejas. Bueno, pues hablaremos de qué ventajas tiene precisamente el comportamiento asertivo. También hablaremos de cuándo ser asertivo. No vamos a hablar de momentos concretos, sino vamos a hablar sobre todo de qué parámetros son los que propician que uno tiene que ser asertivo. Y en último lugar hablaremos a modo de introducción para las técnicas, que es de lo que más versarán los otros dos webinars, sobre qué tres pasos básicos y fundamentales tenemos que tener en cuenta a la hora de ser asertivos. Bueno, vamos allá y vamos a ir con, en primer lugar, esa definición de qué es la asertividad, pero de manera muy introductoria. Vamos a ver. De manera muy concreta podemos decir que la asertividad es la capacidad de expresar las ideas propias de forma apropiada con respeto a los intereses de los demás. Esto es, yo puedo opinar lo que quiera de cualquier persona, siempre que no la suponga un daño a mis opiniones, siempre que la defensa de mis posiciones o de mis intereses no tenga por qué suponer un menoscabo en los derechos de la otra persona.
A todos nos gustan pues, mantener nuestras costumbres, nuestras manías, por decirlo así. Sin embargo, muchas veces consideramos que nuestras manías son derechos adquiridos. A lo mejor mis manías molestan a los demás, y no solamente molestan, sino que a lo mejor hacen daño. Y a lo mejor yo no las llamo manías, las llamo costumbres. Pero en cualquier caso tenemos que tener muy presente que para defender lo tuyo no hace falta agredir a los demás, ni hace falta agredir las posiciones de los demás. Para defender lo tuyo tienes que defenderte tú, básicamente esa es la idea principal. Y lo que nos dice la asertividad es que eso es ideal, es que eso es lo que nos ayuda a no tener conflictos con los demás. El defender tus ideas, pero no necesariamente tener que atacar a la de los demás.